y transformar mi interior. Solo tu sangre puede limpiar mi vida. Ven, camina conmigo. Solo en tus manos puedo ser lo que quieres. Ven y sopla, barro soy. Gloria, gloria a Cristo Jesús. Amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Dios bendiga al pueblo del Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos de nuestra iglesia Maranata Cristo Viene, que se está conectando en este momento. Aleluya. Aquí pues vamos a traer una palabra muy especial, ¿verdad? Ya que hoy es un día muy especial. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Dios ha sido bueno y pues me gozo, ¿verdad?, de estar aquí con el pueblo de Dios, amén. En este día de hoy, aleluya, vamos a hablar de un tema muy poderoso, amén, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy pues se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, ¿verdad?, lo podemos celebrar, aleluya, gloria a Cristo Jesús en nuestra vida, tan solamente creyéndole en Él. Pero yo traigo una palabra para cada uno de ustedes, amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin antes de hacer una oración. Voy a hacer una oración para comenzar en esta preciosa mañana. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí. Tú nos permites, Señor, podernos conectar con cada uno de nuestros hermanos, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ministrando nuestras vidas, que seas tú hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros, que seas tú dirigiéndonos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pido que haya una bendición sobrenatural para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Y voy a leer la palabra del Señor, amados hermanos, en San Juan capítulo 11. Amén. San Juan capítulo 11, donde dice la palabra del Señor en el versículo 23 en adelante. San Juan 11, 23 en adelante dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Lo voy a leer una vez más. Dice la palabra del Señor en el 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y el 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Amados hermanos, ¿por qué comencé con esta palabra? ¿Verdad? Aquí como está escrita en San Juan capítulo 11, 25. ¿Por qué no comencé directamente con la resurrección del Señor Jesucristo, donde nos habla, ¿verdad?, que Él resucitó al tercer día? Es necesario que nosotros creamos en Dios, la cual muchos todavía no creen en Dios. Es necesario que nosotros creamos que Él ha resucitado y que juntamente con Él nosotros hemos resucitado. Y todavía hay muchos que no creen en la resurrección. ¿Por qué yo traigo esto? Jesús hace una pregunta en una conversación que él estuvo con Marta, amén, y María.
hermanas de Lázaro. Lázaro había muerto, ya tenía 4 días de haber muerto. Y al encuentro, cuando Jesús fue a resucitarle, al encuentro las encontró, estaban llorando desesperada, estaban enlutadas y tenían dolor, mucho dolor en su corazón, al punto que le dijeron a Jesús, si tú estuvieses aquí en el momento, él no se hubiera muerto. Pero era necesario que Jesucristo no estuviera en el momento porque él quería que su gloria, aleluya, que fuera glorificado el nombre de Dios, que se le hubiera dado la gloria y la honra a Dios Todopoderoso. Amén. Era necesario. Jesucristo ya sabía todo. Jesús sabía que él iba a dormir. Jesús sabía que él estaba enfermo. Jesús sabía, aleluya, que él era necesario que él fuera a despertarle para que entonces pudieran los incrédulos en aquel tiempo creer que Dios es real. Amén. Aleluya. Y entre el mismo pueblo todavía hay tanta incredulidad. Todavía hay personas que no creen en Dios y que hay tanta falsedad y dicen, yo creo en el Señor, pero en el momento donde viene la tempestad, su fe mengua, su fe no se queda ahí permanente con ellos y comienzan a dudar del poder de Dios y a reclamarle a Dios. María y Marta le reclamaron a Jesús porque él no estaba en el momento. Pero Jesús dijo que él había ido para despertarle, para resucitarlo. Ellas pues, a lo que se les había enseñado que Jesucristo, ¿verdad? Aleluya, que todos aquellos que murieran con él, aleluya, iban a ser resucitados en el postrer día, ¿verdad? En los postreros tiempos. Entonces, amados hermanos, sí tenían el conocimiento de que iban a resucitar, porque la palabra de Dios lo menciona, pero todavía el Señor Jesucristo le dice a ella, yo soy la resurrección, yo soy la vida. O sea, tenían enfrente al que es en tiempo de hoy y al que siempre será. Jesucristo es la resurrección. Aleluya. Jesucristo es la vida. Y si tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos la vida. Y si tenemos a Jesús en nuestro corazón, juntamente con él estamos resucitados. Amén. Entonces, Jesucristo le dice, ¿crees en mí? Y ellas, yo pienso que en el momento, ¿verdad? Creyeron, ¿verdad? De lo que él les había enseñado, pero todavía Jesucristo le afirma y dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y estaba hablando de la muerte eterna, sino que vivirá. Y entonces le hace la pregunta, ¿crees en esto? Y es la pregunta que hoy te hago. ¿Sabes por qué yo traje esta enseñanza y no me fui directamente a la resurrección de Jesucristo, la cual nosotros vamos a ver más adelante? Porque es necesario creer en Jesús. Es necesario que no solamente le creamos en nuestra mente, sino que le creamos en todo nuestro corazón. Amén. Aleluya. La palabra del Señor nos habla de que Jesucristo anunció su muerte en varias ocasiones antes de que pasara su muerte. O sea, él habló del acontecimiento y él habló como 4 veces, escudriñando la palabra. El Señor habló como 4 veces que era necesario que él muriera para resucitar al tercer día. Amén, aleluya. La palabra del Señor nos enseña, vamos a buscar aquí en Marcos capítulo 8 y versículo 31. Amén. Dice, y comenzó a enseñarles
que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Crees en esto? ¿Crees en esto? O sea, el Señor Jesús anunció su muerte y anunció su resurrección antes de que esto aconteciera. Pero ¿por qué el Señor lo anunció? Porque muchos le siguieron, porque muchos vieron milagros, porque muchos vieron que Él sanaba enfermos, que Él resucitó a Lázaro, porque muchos, dice la palabra del Señor, que Él alimentó hasta más de 7,000 personas, 5,000, 7,000 personas, y le seguían, pero todavía le creían. No, ¿verdad? Porque si le hubieran creído, aún toda esa multitud hubiera estado con Él en el momento, aleluya, que Él fue arrestado y fue muerto, aleluya. Pero no, muchos se burlaron de Él, muchos lo señalaron, aún Pedro que decía, yo iré contigo. Ahí lo dice la palabra del Señor. Entonces le decía claramente, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirándolo y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, ¿por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en los hombres? O sea, Pedro lo estaba viendo a él humanamente, pero no estaba poniendo la mirada en las cosas de Dios. Y es lo que mucho hoy en día hacemos. Miramos lo que está alrededor, miramos las crisis, miramos los acontecimientos, miramos lo que está en nuestro entorno físicamente, pero no hemos puesto la mirada en el Señor. No hemos puesto nuestra fe en Dios. No hemos puesto nuestra creencia en Él. Aleluya. ¿Crees esto? Ese es el título de esta mañana. ¿Tú crees esto? ¿Crees que Jesucristo resucitó cuando Él lo había anunciado en varias ocasiones? Dice la palabra del Señor que Jesucristo anunció su muerte y anunció su resurrección antes de que esto aconteciera. Mas el pueblo le creyó. Es una pregunta que yo me hago, pero ahí está la respuesta. No le creían, ponían la mirada en lo que estaba superficialmente hablando, en lo terrenal, pero no habían puesto la mirada en las cosas de Dios. Yo te animo en esta mañana, amados hermanos, que hoy es el día de comenzar a poner nuestra mirada en Dios. Hoy es el día de comenzar a creer lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos está anunciando, así como Jesucristo anunció de su muerte y de su resurrección, Él también anunció que todos aquellos que moramos en Cristo también vamos a ser resucitados. Amén. Y es que tenemos que creerlo. Es necesario creerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. ¿Crees en esto? Que tú juntamente con Él resucitarás. Aleluya. Cuando mueras en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo? Aleluya. Las cosas que están pasando alrededor del mundo. Aleluya. No pongas tu mirada en las cosas terrenales. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Aleluya, porque si tú le recibiste a Jesús en tu corazón es porque creíste en Él. Y si tú le has creído y lo tienes a Él dentro de ti, entonces también comienza a creer que Dios transformará tu vida, que Dios transformará tu casa, que Dios transformará tu familia. Créele en las promesas de Él. Cree que Dios hará cosas grandes en ti. Cree que Dios será tu sanador. Cree que Dios será tu restaurador. Cree que Dios, aleluya, será tu todo.
todo tenemos que creer en el Señor. Jesucristo vive y juntamente con Él nosotros vivimos. Nosotros estamos vivos porque tenemos a Jesucristo que vive en nosotros. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, aleluya, permitió que Jesucristo viniera aquí al mundo para dar su vida por nosotros, para limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Quién éramos nosotros antes de venir a los pies de Cristo? Nadie de nosotros habíamos sido santos. Nadie de nosotros hemos sido perfectos. Nadie de nosotros, aleluya, hemos sido como ángeles espirituales aquí en la tierra. Hemos sido pecadores, amados hermanos. Hemos sido pecadores, tan pecadores que era necesario que Jesucristo viniera y anunciara su venida y anunciara, aleluya, proféticamente lo estaba hablando. Es necesario que yo muera para que pueda resucitar al tercer día. Ahora es necesario que tú y yo le creamos a Él. Amén. Otra palabra en la cual yo te voy a llevar donde Jesucristo anuncia su muerte. Ahí mismo en Mateo capítulo 9, ¿verdad? Vamos a buscar Mateo capítulo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 31 dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Y ponga atención en esta palabra, amén. Dice, habiendo salido de allí, aleluya. Dice, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos, aleluya. Él enseñaba a sus discípulos y dice la palabra del Señor. Y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, ¿qué dice? Resucitará al tercer día. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. O sea, aquí Jesucristo vuelve de nuevo y les anuncia a sus discípulos y a todas esas personas que caminaban con Él. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Es necesario que muera. Es necesario que resucite. Pero ¿sabes qué ellos tenían? Tenían temor, tenían miedo, no querían preguntarle, solo escuchaban, solo oían, pero no entendían. Su entendimiento estaba cerrado. Y muchos de nosotros, aleluya, estamos en la misma situación. Tenemos la palabra del Señor como guía a una vida eterna. Tenemos la palabra del Señor como guía, aleluya, a la eternidad con el Señor. Pero muchos no lo entienden. Muchos no entienden la palabra del Señor. Es necesario que nosotros creamos. Y para creer tenemos que entender. Tenemos que entender lo que está escrito en la palabra. Tenemos que entender que ya Dios nos dio la palabra. Y la palabra no volverá a ir vacía. Lo tomas o lo dejas. Yo lo tomo porque yo creo en Él. Yo creo en su palabra. Yo creo lo que Dios me dice. Y yo comienzo a creer, aleluya, que Jesucristo me resucitará en el día que yo parta con Él a una vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, amados hermanos. Aleluya. Ahora, Jesucristo lo anunciaba, vuelvo y lo repito, lo anunciaban, pero ellos no esperaban el día, porque ellos no entendían la palabra de Dios. Vuelvo y vamos a leer en otra palabra aquí, aleluya, en Lucas capítulo 24, 6 y 7. 6 y 7. Vamos a ver qué fue lo que aconteció en aquel día. Aleluya. Cuando ya Jesucristo resucitó. Dice la palabra del Señor. En el primer día de la semana,
Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes que eran ángeles. Amén. Dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Escuche bien lo que dijeron estos varones. Jesucristo vive. Ya Él no está en una tumba. Ya Él resucitó. Pero ¿por qué todavía sigue buscándolo entre los muertos? Aleluya. ¿Es que acaso no se acuerdan de lo que Jesucristo habló? Y vamos a llevarle a la palabra en el versículo 6 y versículo 7. Ellos le dijeron, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y ahí le dice, y quiero que pongan atención, lo que leímos en Marcos capítulo 9, versículo 30 y 32, Jesucristo les enseñaba. Pero aquí era importante, aleluya, era importante que ellos se acordaran de esa palabra. Dice, acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Imagínense que Jesucristo ya estaba haciendo hincapié de lo que iba a pasar en el futuro de su ministerio. Estando él en vida, pasando por Galilea, él les comentó al pueblo que era necesario que él muriera y que resucitara al tercer día. ¿Y que decía la palabra? No lo entendían. Por tanto, no lo entendían, no podían creer. Por eso fue que estas mujeres, al encuentro de esos dos varones, él les hizo recordar. Él les hizo acordarse de las palabras del Señor Jesucristo. Como hoy yo te animo a que te acuerdes de lo que Dios habla en su palabra, amados hermanos. Dios ha hablado para nosotros. Jesucristo está vivo. Acordémonos de esas palabras que Dios, aleluya, ha hablado. Dice, acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ¿qué dice el 8? Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Por eso el tema de esta mañana es, ¿crees en esto? ¿Crees que Dios, aleluya, ha resucitado? ¿Crees que Dios no está en una tumba? ¿Crees que Dios, aleluya, ha resucitado, nos ha dado vida eterna a cada uno de nosotros cuando le hemos aceptado en nuestro corazón? ¿Tú crees que Dios está ahí contigo? ¿Tú crees que Dios te guarda? ¿Tú crees que Dios te protege? Dios es fiel a su palabra y su palabra no volverá a él vacía. Jesucristo resucitó al tercer día y juntamente con él resucitamos, pero está en nosotros creer, porque de qué vale que nosotros escuchemos constantemente que hoy se celebra el día de la resurrección. ¿De qué vale que hoy nosotros escuchemos, pero no lo pongamos por obra, no lo creamos? Si nosotros de verdad creemos que Jesucristo está en medio nuestro, nosotros tendremos cambios en nuestra vida. Así que, amados hermanos, en esta preciosa mañana, en esta mañana, yo te recuerdo a ti la palabra del Señor. Jesucristo le dijo a Marta y a María, ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? Hoy yo te lo digo a ti. ¿Tú crees que Él es la resurrección y la vida? Aleluya, porque si no crees,
entonces todavía estás muerto espiritualmente. Comienza a creer en el Señor. Jesucristo es la resurrección y Él es la vida. Pero para creer, pon atención a lo que Dios te está hablando. Porque Jesucristo estuvo en medio de ese pueblo. Jesucristo estuvo en medio de los discípulos. 4 veces, hermano, en Mateos 16, 21, 23, Marcos 8, 31, 33, 9, Lucas capítulo 21, 24, habla acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Entonces, aleluya, creámosles. Creámosles, no seamos como aquellos discípulos que no le creyeron. No seamos como aquellos discípulos, aleluya, que cuando pasó de verdad, cuando Él murió y cuando Él, aleluya, resucitó, tuvo que venir 2 ángeles para hacerle acordar a esas mujeres de las palabras que había dicho Jesús. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros creamos en ella. Leamos la palabra, comencemos a vivir la palabra, comencemos, amados hermanos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Comenzamos a creer que Jesucristo está vivo, amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En primera de Pedro 1:3 dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho, aleluya, hijos suyos. Nos ha hecho nacer nuevamente la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Amados hermanos, aleluya, tengamos esperanza en el Señor y una esperanza viva, porque Dios es fiel. Así que en esta mañana yo te dejo con esta palabra. ¿Crees que Jesucristo resucitó? Entonces, si crees, aleluya, verás la gloria de Dios. Dios te bendiga. Voy a estar orando por ti, Padre, que estás en gloria. En esta mañana, Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra. No solamente, Señor, aleluya, no solamente es dar gracias, sino también creer, Padre, en nuestros corazones lo que está escrito en tu palabra. Porque muchos de nosotros, Señor, todavía batallan, Señor, con la duda, con la incredulidad. Hoy, Señor, tú has resucitado, Señor. Hoy, Señor, estás en nosotros. Desde el momento, Señor, en que nosotros te hemos aceptado en nuestro corazón, es porque hemos creído, Señor, en ti. Pero ayúdanos, Señor, a entender, porque muchas veces, Señor, somos como aquel pueblo que estando en medio de ti les hablaste, les avisaste de su muerte, mas no entendían lo que tú les decías, mas no creyeron en ti, Señor, porque muchos se alejaron de ti en el momento de tu padecimiento. No es necesario, Señor, aleluya, aleluya, no es necesario que nos alejemos de ti, porque tú estás cerca de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos guardas. Gracias, Señor, por la resurrección, porque juntamente contigo hemos resucitado, Señor. Nos has dado vida, y no solamente vida aquí en la tierra, sino vida eterna, Padre. Tenemos vida eterna en ti. Creo en tu palabra, lo que dice en tu palabra, Señor. Y estaré aquí firme, Señor, para tener, Padre, aleluya, una victoria, Señor, en esta carrera que hemos tomado, hemos decidido seguir tus pasos, tu caminar, Padre, adorarte, vivir para ti, Señor. Te damos gracias por cada hermano y hermana, Señor, que han creído en ti, en tu resurrección, y hoy tienen vida eterna. Padre, ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra a todos aquellos que necesitan, porque muchos están en muerte, pero necesitan de ti para que tengan vida eterna, Padre. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Así que, amados hermanos, en esta mañana, gloria a Dios, te quiero dar la noticia que vamos a comenzar en esta madrugada para lunes
nuestra campaña de 7 días de oración en la madrugada a las 3 de la mañana, horario de Conroe, Texas. Amén. Te invito que te unas con nosotros. Aleluya. Te invito, aleluya, que tomes este momento y esta oportunidad de un acercamiento a Dios. Créele a Él y cree en su palabra, porque Dios está vivo. Él es real. Aleluya. Dios te bendiga. Aleluya. Dios te bendiga. Amén.